Hola, ¿cómo andan? Bueno, como complemento del seminario de la semana pasada, vamos a ajustar algunos aspectos sobre anemias ferropénicas y sobre las características del metabolismo del hierro. Recuerden, como habíamos mencionado, que cuando hablamos de ferropenia, ¿sí? Hablamos de una disminución del capital férrico, en los cuales generalmente la ferritina está disminuida, y recuerden que es distinto de hiposideremia, ¿no? Que es la condición por la cual el hierro en sangre está disminuido, ¿sí? Como características de la ferropenia, bueno, vamos a tener glóbulos rojos, microcíticos, ¿sí? Con un volumen corpuscular medio menor a 80, hipocrómicos, o sea, además de chiquitos, estos glóbulos rojos van a ser más claritos, ¿sí? Con una hemoglobina corpuscular media menor a 25, y una sideremia que generalmente está disminuida, aunque no es una condición necesaria para la definición de ferropenia, como vamos a ir viendo. Bien, entonces cuando hablamos de anemia ferropénica justamente hablamos de anemia generada por una disminución del capital férrico del organismo, ¿sí? O ferropenia absoluta. Vamos a ver que hay otros tipos de ferropenia, y todo esto justamente lo que nos lleva es a introducirnos en lo que es el metabolismo del hierro. El hierro es un micronutriente esencial, ¿sí? Y tiene un metabolismo que es súper cerrado, ¿tá? El contenido total de hierro en el organismo es de 4 a 3 gramos, 4 en hombres, 3 gramos en mujeres, y el 99% de ese hierro que es necesario y que es utilizado para múltiples fenómenos biológicos, siendo el más importante la síntesis de glóbulos rojos, proviene del reciclado del hierro previo. Es decir, menos del 1% ingresa con la dieta, ¿sí? Como vemos, podemos absorber aproximadamente entre 0,6 y 2 miligramos de hierro, y esto equipara el hierro que llegamos a perder, que va de 0,6 a 2 también, y que va a ser distinto en función del sexo, ¿sí? Por ejemplo, la mujer por la menstruación tiene mayores pérdidas generalmente, por la descamación celular inaparente, pérdidas o micropérdidas inaparentes, ¿sí? ¿Y dónde está la enorme mayoría de ese hierro? La enorme mayoría está en lo que es la masa globular, ¿sí? Como vemos, hay un 60% que está integrando lo que es la hemoglobina, un 30% en la mioglobina, y el resto está en las reservas de hepatocitos y macrófagos reticuloendoteliales, pronto para ser distribuido en cualquier circunstancia en la que sea necesaria, ¿sí? Esa masa globular, ese 60% de hemoglobina, está integrado por 25 a 30 trillones de glóbulos rojos, ¿sí? Que como sabemos, los glóbulos rojos han perdido su núcleo para aumentar su capacidad de concentrar hemoglobina y por ende de transportar oxígeno, por lo que tiene una vida media de 100 a 120 días, y aproximadamente 200 billones tienen que ser producidos diariamente. ¿Tá? Para esa producción se requieren 20 a 25 miligramos de hierro, que como decíamos, 99% proviene de ese reciclado, ¿sí? Bien, es importante tener en cuenta de que pequeños aumentos de las pérdidas o incluso de los requerimientos pueden afectar este metabolismo cerrado del hierro, y es lo que van a ir generando estas condiciones de ferropenia y por ende de anemia ferropénica. Bien, comencemos un poquito entonces con esa absorción y ese transporte. Porque bueno, lo que quería dejarles en claro es que si bien, como decíamos, es un metabolismo cerrado donde lo más importante va a ser el reciclado, ¿sí? Cualquier cosita que aumente esto, que aumente las pérdidas o que eventualmente disminuya los ingresos, ¿sí? Con pérdidas mantenidas o en aumento, o un aumento de los requerimientos, ¿sí? Va a afectar este balance, y es lo que va a ir generando estas condiciones de ferropenia, y por eso vamos a ir viéndolo de a poquito. Como decíamos, el hierro se absorbe a nivel del duodeno, ¿sí? Del inicio del seyuno, y esta absorción va a estar estrictamente regulada. ¿De qué va a depender esta absorción? Va a depender de las reservas, de la actividad eritropoyética, del contenido de hemoglobina que tenemos en el organismo y de la inflamación, como vamos a ir viendo. Y tenemos dos maneras, encontramos el hierro en la dieta de dos maneras, ¿sí? Una es el hierro inorgánico, o también denominado no hemínico o hierro más 3,
¿sí? Que está presente en huevos, en vegetales, y es el hierro que se absorbe de forma más ineficiente, ¿sí? Esto en parte es una de las teorías por las cuales se plantea que el ser humano ha tendido más a la ferropenia, por el hecho de haber cambiado una dieta esencialmente carnívora a una dieta omnívora, ¿sí? Dado que justamente el hierro inorgánico se absorbe de forma menos eficiente. Y bueno, este hierro necesita ser reducido por una ferrirreductasa a hierro más 2 para poder ser absorbido y transportado después por el transportador DMT1, ¿sí? Esto es a diferencia del hierro hemo o hierro más 2, que es absorbido directamente por los enterocitos y transportado al citosol, ¿sí? Para ser liberado posteriormente por la hemooxigenasa 1 de justamente el grupo hemo y quedar como hierro soluble. ¿Tá? El exceso de hierro, porque si hay déficit de hierro, enseguida va a seguir la vía del hierro citosólico y ser exportado del enterocito por la ferroportina, ¿sí? Pero cuando hay exceso de hierro en la ingesta, el mismo no se absorbe de forma completa. El exceso de hierro se almacena como ferritina y solamente se va a absorber lo necesario, porque justamente lo que me olvidé mencionarles en ese balance cerrado es que no solamente es dañino la carencia que genera anemia, sino que también va a ser muy dañina los excesos, generando distintos tipos de entidades clínicas, siendo el extremo patogénico la hemocromatosis. Entonces, como le decía, el exceso se almacena con la ferritina y si ese hierro no se necesita, con la descamación intestinal que se da en aproximadamente 7 días, se pierde, ¿sí? Lo importante es que cuando hay grandes necesidades de hierro, ese hierro citosólico es exportado por la ferroportina, como mencionábamos hoy, ¿sí? Que se encuentra en las caras laterales y basales del enterocito, ¿sí? Y esta ferroportina, para poder transportarlo, requiere de una ferrooxidasa efastina, que es la EPCH, como vemos acá, que es una oxidasa multicobre, porque necesitamos que vuelva a oxidar el hierro, ¿sí? De hierro más 2 a hierro más 3, para poder introducirlo dentro del pool de hierro circulante y que pueda unirse a la transferrina para que la transferrina lo pueda transportar hacia el resto de la economía, ¿sí? La transferrina es una glicoproteína con 2 sitios de unión para el hierro, que como mencionábamos debe ser hierro férrico, y mantiene el hierro de forma soluble, ¿sí? Una de las ventajas que tiene este transporte a través de la transferrina es que va a disminuir el estrés oxidativo que genera el hierro cuando está en condiciones de solubilidad. La transferrina, como decíamos, entonces tiene 2 funciones importantes. Limita la formación de radicales libres y entrega el hierro a las células, ¿sí? En humanos sanos, aproximadamente 1/3 de la transferrina se encuentra en condiciones de saturación de hierro, y es el índice de saturación de la transferrina, ¿tá? Lo que resta por saturarse es la capacidad de saturación, y que van a ser parámetros que se van a ver afectados en el metabolismo del hierro cuando lo solicitamos en sangre. Las concentraciones de hierro en sangre en adultos sanos son aproximadamente de 14 a 14 más o menos 3 microvol por litro, ¿sí? Y bueno, estas transferrinas van a transportar lo que se recicla de los macrófagos, lo que se absorbe de la dieta, y van a generar ese intercambio de hierro, ¿sí? A lo largo del organismo, ¿tá? El exceso, como decíamos, puede llegar a superar la capacidad de la transferrina y generar un estado peroxidativo, lo cual es nocivo. Bien, entonces, como decíamos, el principal, hasta el 99% del hierro no proviene de la dieta, es decir, no proviene por esta vía que hemos analizado de absorción por el enterocito, sino que es recaptado a través de a partir de los glóbulos rojos senescentes. Recuerden que, como mencionábamos, los glóbulos rojos tienen una vida media de 100 a 120 días. Cuando empiezan a mostrar elementos de envejecimiento, ¿sí? Son captados por los macrófagos, sobre todo del sistema retículo endotelial a nivel hepático y a nivel esplénico, ¿sí? Entonces, estos macrófagos fagocitan esos eritrocitos, catabolizan el hierro por las hemooxigenasas, ¿sí? Dentro suyo transportan el hierro ferroso al plasma después de que lo endocitaron por la ferroportina y lo almacenan en ferritina, ¿sí? Y bueno, esa capacidad de almacenar va a ir dependiendo un poco de las necesidades de hierro que tenga el organismo, ¿sí? Porque si las necesidades están incrementadas, se necesita mucho hierro a nivel de la médula ósea, que vamos a ver que es el principal destino del hierro,
no queda mucho almacenado en la ferritina y el metabolismo es de alto recambio, pero en condiciones de exceso de hierro o en condiciones de hierro, de suficiencia de hierro, siempre los macrófagos tienen, como veíamos hoy, recuerden que había hasta 1000 miligramos de reserva, entonces ese hierro de reserva donde está la ferroportina justamente de macrófagos y de hepatocitos, ¿sí? Que los hepatocitos también tienen la misma condición, ¿sí? Y a su vez, los hepatocitos tienen algo muy importante, tienen receptores que van sensando los niveles de saturación de la transferrina. ¿Sí? Entonces, al ir sensando, van viendo justamente cuánta necesidad, si los índices de saturación de la transferrina bajan, quieren decir que hay poco riesgo, hierro, entonces empiezan a liberar de sus reservas. Si la saturación está normal o incrementada, los hepatocitos, al contrario, retienen el hierro y lo almacenan en ferritina. ¿Sí? Y bueno, es importante también tener en cuenta que los hepatocitos son células que en caso de que se sobrepase su capacidad de almacenar en ferritina, pueden llegar a almacenar hierro no unido a ferritina, con las consecuencias oxidativas que eso tiene, que también va a ir generando patología, generalmente en enfermedades, siendo el prototipo la hemocromatosis. ¿Sí? Como mencionábamos hoy, el consumo principal de el consumo principal del hierro en el organismo está a nivel de la médula ósea. ¿Por qué? Por la hemopoiesis, ¿sí? Recuerden que había un importante, 200 billones de glóbulos rojos se deben producir a diario, y los eritroblastos necesitaban hierro para producir, justamente para sintetizar esta enorme cantidad de hemoglobina, ¿sí? Los eritroblastos tienen receptores de transferrina, y es a partir de los mismos que reclutan a la transferrina, ¿no? La transferrina se une a estos receptores, se generan endosomas, ¿sí? En estos endosomas se libera el hierro más 3, ¿sí? Mientras que la transferrina y el receptor de transferrina vuelven a la superficie y son reciclados, y este hierro más 3 tiene que ser reducido por una metalorreductasa que se llama STIP, ¿sí? Y entonces este hierro más 2 sale de los endosomas por el transportador de MT1 y es utilizado para la síntesis de hemoglobina fundamentalmente. Puede ser almacenado en ferritina en algunas condiciones de exceso, ¿no? Pero la gran mayoría del consumo de hierro por parte de los eritroblastos es para la síntesis de hemoglobina y la producción de glóbulos rojos. Bien. Bueno, al ser tan cerrado el metabolismo del hierro, no llama. Bueno, como les decía recién, lo cerrado del metabolismo del hierro nos da como la pauta de lo estrecho de su regulación, ¿sí? Y la epsidina es una de las principales encargadas en dicha regulación. La epsidina es un pequeño péptido catiónico, ¿sí? Que se sintetiza a nivel hepático, ¿sí? Siendo su receptor la ferroportina, ¿tá? Por ende, su función más que nada va a ser regular el eflujo de hierro. Entonces va a importar de dónde está ese hierro para ver qué es lo que se está regulando justamente. ¿Y dónde la encontramos? Bueno, a nivel del sistema retículo endotelial, en vaso e hígado, ¿no? A nivel de los macrófagos, así como también en los enterocitos y en los hepatocitos, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que cuando la epsidina se une a la ferroportina, la internaliza y la degrada. Entonces, ¿qué es lo que genera un aumento de la epsidina, como vemos acá? Genera una reducción en la absorción, por ejemplo, a nivel de los enterocitos, y una reducción en la liberación de las reservas, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de esto, por lo tanto? Es una disminución del hierro circulante, ¿tá? Entonces, los depósitos aumentados y disminuidos, la actividad eritropoyética, la inflamación, la hipoxia, todo eso va a ir regulando la síntesis de epsidina. ¿Por qué? Porque vamos a ir regulando si queremos más o menos epsidina en función de cuánto hierro circulante querramos, ¿sí? Y por ejemplo, las deficiencias de hierro, hay una supresión de la epsidina. ¿Por qué? Porque yo quiero que pase todo lo contrario a lo que mencionábamos. Quiero que aumente la absorción de hierro a nivel de los enterocitos, quiero que los macrófagos y los depósitos liberen cantidades de hierro, porque necesito
producir muchos glóbulos rojos. Sin embargo, cuando hay alta carga, depósitos aumentados de hierro, o por ejemplo, o lamentablemente en la inflamación, lo que sucede es que hay un aumento de la hepcidina, y este aumento de la hepcidina justamente le genera todo lo que habíamos mencionado, lo cual va a disminuir el capital férrico circulante, y como vamos a ver en el taller de la próxima semana, es una de las cosas que genera la anemia inflamatoria, es una de las causas de la anemia inflamatoria. ¿Sí? Como decíamos entonces, en la ferropenia generalmente encontramos la hepcidina muy disminuida, porque yo voy a querer todo lo contrario a lo que la hepcidina hace. ¿Está? Muchas veces se habla más que nada de eje hepcidina-ferroportina por su importante relación, y bueno, y tiene su expresión está intensamente regulada, ¿sí? Se modifica por múltiples mecanismos post-transcripcionales, como por ejemplo aumenta cuando hay un aumento del eje de BMP6-SMAD, aumenta con las citoquinas inflamatorias, incluso de forma exponencial, que es lo que hace justamente, genera esa relación de las anemias inflamatorias, o sea, de la anemia con los estados inflamatorios crónicos, y bueno, se suprime, como mencionábamos hoy, en la carencia de hierro. También va a estar regulado en menos en hemorragias importantes, donde lo que yo necesito es un aumento de la eritropoiesis, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa durante la ferropenia? Bueno, como decíamos, disminuye la guía BMP6-SMAD, lo cual va a llegar a una remoción de los receptores de transferrina de las superficies, además de esa relación que teníamos, que habíamos mencionado con la hepcidina, ¿sí? Disminuye epigenéticamente la expresión de hepcidina por histono desacetilasas. El factor inducible por hipoxia aumenta el DMT1, el citocromo B duodenal y la ferroportina, todo lo cual genera un aumento, ¿sí?, de la absorción de hierro. Se genera un aumento del reciclaje por parte de los macrófagos para que liberen mayor cantidad de hierro y que pueda ser utilizado en la síntesis de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Aumenta la ferroportina eritrocitaria, que puede captar el poco hierro que hay para ir generando mayor cantidad de hemoglobina. Se estabilizan los mensajeros de todas las proteínas involucradas, ¿sí? Y bueno, y se favorece, como decíamos, el reciclaje, tanto dentro de la célula como el uso de las reservas. ¿Tá? Y para ir finalizando, recuerden que no solo tenemos lo que es la anemia ferropénica, que ya es la eritropoyesis ferropénica consolidada, sino que vamos a tener distintos estados, ¿no? Un estado de ferropenia prelatente, que es cuando el hierro medular está bajo, o sea, hay una baja reserva de hierro medular, tenemos sideroblastos menores al 5%, y no necesariamente esto se traduce, obviamente no se traduce en una anemia porque es prelatente, pero ni siquiera se traduce a la sideremia. La sideremia puede ser normal, ¿sí? Lo que puede estar disminuido es la ferritina en plasma, pero también puede estar normal. Y justamente lo que va sucediendo es que se van eliminando las reservas, ¿sí? Luego ya pasamos a la ferropenia latente, donde no solo las reservas están disminuidas, sino que lo que disminuye también, o sea, el primer indicio evidente en sangre, es que hay una caída de la saturación de la transferrina, ¿sí? Que pasa a ser menor al 12%, cuando lo normal es entre 30 y el 35%. La sideremia es variable, aunque generalmente puede estar disminuida, y lo mismo sucede con la ferritina, y hay un aumento de la capacidad de saturación de la transferrina, que era eso que mencionábamos hoy, de que cuanto menos saturada esté la transferrina, mayor capacidad de saturación va a tener. Y los glóbulos rojos empiezan a verse alterados y hay un aumento de los microcitos, ¿sí? Cuando las reservas se deplecionaron y no son suficientes para la producción de glóbulos rojos, es cuando tenemos la eritropoyesis ferropénica constituida, ¿sí? Donde baja la concentración de la hemoglobina, como decíamos, es la etapa anémica. Estos glóbulos rojos son microcíticos e hipocrómicos, ¿sí? Y en esta etapa suelen estar disminuidas todas las magnitudes sanguíneas relacionadas con el metabolismo del hierro, ¿sí? Está disminuida la sideremia, está disminuida la ferritina, está disminuido el índice de saturación. El parámetro que puede verse aumentado es la transferrina, como para tratar de transportar con mayor eficacia el hierro que hay disponible, pero todo el resto de los parámetros van a estar disminuidos. Y bueno, las anemias ferropénicas tienen su clínica característica que ya hemos ido mencionando, ¿no? Además de la anemia, vamos a tener, recuerden, los elementos carenciales específicos, como las escleróticas azules, por disminución de la coroides, la coiloniquia, por déficits
de hierro en la regeneración unguial, la glositis atrófica, la estomatitis angular, la disfagia, la pagofagia, ¿sí? Y recuerden que además la anemia ferropénica se caracteriza por una inmunodeficiencia secundaria, por la importancia del hierro en lo que sería en múltiples, elementos de la respuesta inmunológica. Y bueno, vamos a tener otros elementos clínicos que van a estar orientados a la causa de la anemia ferropénica, que lo fuimos discutiendo en el taller, ¿sí? Los cuales podríamos resumir en disminución del aporte, en alteración de la absorción, alteración del transporte, hiperconsumo y pérdidas, variando la importancia en función de la etapa de la vida en la que estemos, ¿no? Siendo las pérdidas la causa más importante a nivel de los adultos. Bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo.